Andrés me convocó, claro está, vivíamos en otro mundo. Aún no nos había pasado esto que Ramonet llama un hecho social total, en el sentido en que esta pandemia convulsiona el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. En aquel mensaje inicial Andrés puso: trabajar la historia para una clínica actual. Para el 2020, dijo, pensamos realizar un curso en relación a la temática de género y cómo ha sido abordada por la salud mental. Pues bien, voy a intentar responder a la petición de Andrés, tratando de hacer caso omiso a las urgencias que surgen del descalabro actual. Conservar la posibilidad de pensar, del pensamiento crítico, es tal vez el objetivo principal en momentos como el que nos toca vivir, donde un arrasamiento traumático nos amenaza por los cuatro costados. De la Grecia antigua, que tanto marcó nuestra cultura occidental, nos viene el movimiento de liberación de las mujeres. De la Grecia antigua nos llega también la orden del olvido forzoso, olvido colectivo. Más que en Grecia, en la Atenas del siglo V antes de nuestra era, la memoria fue prohibida, doblemente prohibida. La primera vez a comienzos del siglo, en el 494 a.C., la toma de Mileto, tragedia en la que Frínico daba cuenta del sufrimiento de la familia jónica aplastada por los persas, fue castigada con multa y suprimida para siempre. Y esto se debió a que durante la representación, como nos recuerda Heródoto, el teatro entero prorrumpió en lágrimas. De ahí el peligro de rememorar los propios males, padecimientos que no deben ser evocados, como no se deberían abrir las heridas dolorosas. El pueblo de Atenas hizo saber que no iba a tolerar escenas ni nada que pudiera afectarlo a partir del recuerdo. La segunda prohibición vino a finales del siglo V de nuestra era, antes de nuestra era, intentando cerrar el paso al recuerdo de las desgracias provenientes esta vez de la propia guerra civil. Se prohibió entonces, en el 403 a.C., recordar el horror como manera de lograr una reconciliación democrática. Amnistía con amnesia fue la consigna. No recordaré las desgracias fue el juramento que comprometió uno a uno a los demócratas atenienses y que supuso algo más: renunciar a la venganza, olvidar para evitar represalias, olvidar el duelo, la ira del duelo, enterrar el odio infinito como si nada hubiera pasado. Memoria suprimida. Así, la política de Atenas comenzó allí donde se borró el recuerdo, donde cesó la venganza, donde se impuso el olvido colectivo. Se me hace necesario destacar aquí que la obligación de olvidar, la prohibición del recuerdo, fue fundamentalmente una imposición a las mujeres atenienses. Mujeres habitadas por un odio infinito, por una ira eterna, a causa del duelo por sus hijos muertos en la guerra. Entonces, desde la polis griega hasta la Plaza de Mayo, fueron siempre las mujeres memoriosas las más peligrosas. Tal parecería ser que en nuestra civilización patriarcal, ellas, dolidas, enlutadas, rencorosas, están siempre prontas para recordar y para clamar justicia. De ahí el poder de las lágrimas de las mujeres en el espacio público. No hay arma política más eficaz que el llanto de una madre. Mujeres atenienses, rodeando y arrastrando la carreta con el cuerpo lavado y vestido del difunto, vociferando, gritando sus lamentos, golpeándose la cabeza, arrancándose los cabellos y arañándose las mejillas hasta hacerla sangrar. Mujeres excesivas en su duelo, enérgicas en su dolor. Había que acallarlas, pues, o al menos reglamentar lugar y tiempo para evitar que ese sufrimiento privado tuviera contundencia pública y política. De ahí las plañideras. Pero no todo quedó reservado al poder político de las lágrimas. También el sexo hizo saber de su eficacia pública. En Lisístrata, del año 411 a.C.,
Aristófanes da cuenta de la huelga sexual que sostuvieron las mujeres en la antigua Grecia. Como parte de su estrategia para garantizar la paz y poner fin a la guerra del Peloponeso, las mujeres se negaron a mantener relaciones sexuales. Así, lágrimas y sexo, esas dos condiciones tan íntimas, tan femeninas, quedaron desde entonces consagrados como recursos políticos. Pues bien, el movimiento de liberación de las mujeres que nos viene de la Grecia antigua y que seguramente es muy anterior, se renovó en los años 50 del siglo pasado, adquirió un marcado sesgo político en los años 60 y se extendió en los 70 con un fuerte rasgo teórico. El encuentro del feminismo con la literatura, con la filosofía, no se hizo esperar. El encuentro con el psicoanálisis era inevitable. A las teóricas feministas anglosajonas les hacía falta una teoría de la subjetividad. Llegaron al psicoanálisis desde la sociología, la antropología, la filosofía, la historia. Estoy pensando en Kate Millett, en Germaine Greer, en Joe Freeman, en Jane Flax, en Nancy Chodorow, en Teresa de Lauretis, en Nancy Fraser, en esa rockstar que es Judith Butler y en tantas más, que llegaron al psicoanálisis, decía, buscando una teoría que les permitiera responder a algunos interrogantes insolubles acerca del psiquismo. El principal es por qué descansa en las mujeres el trabajo de reproducir la ideología patriarcal. Llegaron al psicoanálisis y se encontraron con Freud. Es decir, se encontraron con la envidia fálica atribuida a la mujer y con esa concepción insostenible acerca del complejo de Edipo que condenaba a las mujeres a realizarse a través de la maternidad. No obstante, no las tomó del todo por sorpresa. Ya Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, de 1949, las había alertado de que no todo estaba bien con Freud. Freud, que había sostenido en plena epidemia de histeria en los finales del siglo XIX, que los síntomas que aquejaban a sus pacientes tenían una causa, que esa causa era de origen sexual, que estaba ubicada en la infancia y que tenía como responsable al padre o algún otro varón sustituto. Freud, que había suscrito la teoría de la seducción paterna en el origen de la enfermedad psíquica, en Carta Fliss del 21 de septiembre de 1897 escribió, y lo cito, por fin me vio obligado a reconocer que aquellas escenas de seducción nunca habían tenido lugar y que solamente eran fantasías que mis pacientes habían inventado. No hay indicación de realidad en el inconsciente, de modo que no se puede distinguir entre la verdad y la ficción que fueron investidas por el afecto. Y en la psicosis más florida, el recuerdo inconsciente de la seducción no surge, de modo que el secreto de las experiencias de infancia no se revela ni siquiera en el más profundo delirio. Y entonces concluye la carta con la sentencia más citada en la historia del psicoanálisis. Ya no creo más en mis neuróticas. Las histéricas me mienten. La caída de la teoría de la seducción abrió el camino a la sexualidad infantil, al complejo de Edipo, al trauma con posterioridad retroactiva. En última instancia, significó un salto cualitativo enorme para aquello que comenzó desde entonces a teorizarse como el mundo interno. Pero también pagó el alto precio de volver a invisibilizar el abuso sexual realmente cometido y a inocentizar a los perpetradores. Cuando Freud afirma que los relatos de abusos sexuales que poblaban su consulta eran producto de los deseos incestuosos de sus pacientes y no de acontecimientos reales, abre el camino a un campo inexplorado de investigación, la sexualidad perverso polimorfa y la represión, al tiempo que concede todo lo demás a los valores patriarcales dominantes. De modo tal que a partir de entonces confirma que la sociedad no está llena de varones abusadores, sino que se trata de mujeres seductoras y mentirosas. Reconoce que él ha sido uno más de los varones que se dejó cautivar y engañar por los cantos de sirena de las mujeres y creyó en su fantasía, y sugiere que en el origen de los síntomas
es mejor pensar en una madre preedípica seductora que en un padre perverso. En última instancia, cumple con los prejuicios patriarcales, acepta considerar a los varones como víctimas inocentes de la fantasía femenina y postula a las madres como peligros que llevan en su naturaleza a la condición de seducir, lo que quiere decir traumatizar al bebé. Ese desliz del padre a la madre que la implosión de la teoría de la seducción instala no es un detalle menor, ya que existe una seducción a la que ningún ser humano escapa, los cuidados maternos. Por eso Freud dice, y vuelvo a citarlo, la relación del niño con la responsable de cuidarlo le proporciona una fuente inagotable de excitación sexual y de satisfacción de sus zonas erógenas, y esto es especialmente verdadero porque la persona que lo cuida es por lo general la madre. Ella lo mira con sentimientos que se originan en su propia vida sexual, lo acaricia, lo besa, lo mece, tratándolo como sustituto de un objeto sexual completo. Decepcionadas por Freud y alentadas por la fórmula el inconsciente está estructurado como un lenguaje que les permitía apartarse del biologismo implícito en la teoría freudiana, las feministas creyeron encontrar en Lacan el camino que las llevaría a dilucidar cómo opera el patriarcado dentro del interior de la feminidad, además de ilusionarlas con la posibilidad de encontrar una salida a la condena esencialista que les había impuesto Freud con su Anatomía es destino. No tuvieron que esperar demasiado para que en el seminario 7, el seminario acerca de la ética del psicoanálisis de 1960, se encontraran con la cita, cito a Freud, cito a Lacan, el papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El deseo de la madre no es algo que puede soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. Siempre produce estragos. Es estar dentro de la boca de un cocodrilo. Eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Ese es el deseo de la madre. En el psicoanálisis, como verán, la historia de la relación materno y filial ha escrito su capítulo más oscuro. La mujer maternizada ha sido siempre visualizada a través de una lente patriarcal al servicio del desarrollo del infante, de modo tal que solo como objeto de asistencia fue tomada en cuenta. El foco de atención iluminó casi exclusivamente a la criatura, mientras que la subjetividad de la madre, la complejidad de su mundo interno, se ha mantenido en la penumbra. A veces tengo la impresión que la popularidad que ha adquirido en nuestra cultura psicoanalítica la expresión estrago materno, con la que se pretende aludir al impacto que en la cría tiene el deseo de las madres, es un síntoma que oculta el estrago materno. Esto es, el estrago que tiene lugar en la subjetividad de las mujeres a partir de su condición de madres en una cultura patriarcal. Decía que en el psicoanálisis la historia de la relación materno-filial ha escrito su capítulo más oscuro. Sería demasiado ambicioso intentar aquí una revisión de la literatura psicoanalítica acerca de ese vínculo originario, pero esos reparos no tienen por qué impedirnos una aproximación panorámica sobre este tema. Mencioné a Freud y podía continuar con casi todos los autores post-freudianos, además de Lacan. Anna Freud y Melanie Klein han fundamentado teóricamente a partir de los años 40 del siglo pasado el significativo papel de la madre en la estructuración psíquica del bebé y la han responsabilizado de su destino. Desde distintas posiciones, otro tanto sucedió en los años 50 del siglo pasado con Meltzer, Francis Taskin, Bowlby, Fairbairn, Gantrip y Baldwin. Todos suscriben que el vínculo materno-filial queda definido por la relación de un sujeto con un objeto. Tal vez Winnicott sea el único que no cuenta en esta historia. Por razones a las que me referiré después, Winnicott es un caso aparte. Del otro lado del Atlántico apareció Leo Kanner. Falta de contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional. Así describía Kanner a los niños con autismo en 1943.
La publicación de su libro Trastornos autísticos del contacto afectivo sembró los fundamentos junto con los trabajos de Hans Asperger del estudio moderno del autismo, pero también fue el responsable de instalar la figura de la madre nevera. Fue tal la presión acusatoria que cayó sobre las mujeres a partir del diagnóstico de autismo, que quien le dio vida a ese cuadro se vio obligado a escribir varios años después un libro de elocuentísimo título, En defensa de las madres. Y no solo Kanner, Bruno Bettelheim también suscribió la teoría de la madre nevera, que contribuyó a instalar en el imaginario social esa figura monstruosa y deformada de mujer. Como la otra cara de la misma moneda, Margaret Mahler en 1969 sostuvo la existencia de una simbiosis original con la madre que conspiraba contra el proceso de individuación del bebé. Una teoría que, al valorizar la autonomía como meta, le es muy afín a la ideología que promociona el individualismo burgués. Si puse especial atención en señalar la fecha de aparición de estos textos fundadores del psicoanálisis, fue para poder relacionarlo con los hechos históricos más significativos. Porque una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados regresaron del frente de batalla, hubo que convencer a las mujeres para que volvieran al hogar, a criar y amamantar a sus hijos, y dejaran así libres los puestos de trabajo que habían ocupado dignamente durante los años de guerra. Durante los años que duró la guerra, las mujeres se incorporaron masivamente al mercado laboral, incluso al de la industria pesada. El psicoanálisis británico de posguerra contribuyó ampliamente con la teoría kleiniana del pecho bueno, presente, y del pecho malo, ausente, a darle un fundamento teórico a los prejuicios patriarcales que regulaban y regulan el mercado de trabajo. Y otro tanto pasó en los Estados Unidos con la prédica del Dr. Spock y de René Spitz, que con Kanner y Bettelheim marcaron las pautas de crianza y, por lo tanto, del sesgo sexista laboral de varias generaciones de norteamericanos. En la Argentina, Arnaldo Raskowski no fue ajeno con la teoría del filicidio a esa tendencia que venía de los países metropolitanos. Abro comillas. Recién ahora empezamos a comprender hasta qué punto el recién nacido tiene una necesidad absoluta del amor de su madre. La salud del adulto se gesta durante el curso de su infancia, pero es de usted, de la madre, de quien depende que esa salud se logre. Disfrute que se le atribuya esa importancia. Disfrute renunciando a la tarea de conducir el mundo y déjele a los demás, a los hombres, esa función mientras usted pone en el mundo a un nuevo miembro de la sociedad. Disfrute de las contrariedades y de los sacrificios que le impone su bebé. Disfrute de los llantos y los gritos de su bebé antes de cada mamada. Disfrute de todos esos sentimientos femeninos que los hombres ni por lejos podrían comprender, y por sobre todo, recuerde que el placer que usted encuentre en el trabajo sucio de cuidar a su bebé es de una vital importancia para él. Cierro la cita. Esto decía Winnicott en Conozca a su niño, que pueden leerlo en el libro editado en Buenos Aires por Ormé Paidós. Son prácticas de crianza que preconizan la prolongación de la lactancia, hacen virtud de la cercanía física de la madre y se apoyan en la presencia, el colecho, la desnudez para decidir acerca del grado de la sensibilidad materna. En realidad, oscurecen lo que se entiende por sensibilidad materna. Si antes decía que sería demasiado ambicioso intentar aquí una revisión de la literatura psicoanalítica acerca del vínculo materno-filial, mucho más audaz sería hacer una revisión de la literatura psicoanalítica del vínculo paterno-filial. Abro comillas. De la madre depende que el padre conozca o no al bebé. Depende de la madre hacer posible la relación del bebé con el padre. El padre no debe estorbar ni obstaculizar ese vínculo, lo que no quiere decir que los padres puedan reemplazar a las madres. Los padres pueden sí
ayudar en la casa para que la mamá se sienta dichosa y está en condiciones de atender a su bebé, pero no necesita estar todo el tiempo allí. Solo el necesario como para que el bebé experimente el sentimiento de que el padre es real y de que está vivo. Si el padre está presente y desea conocer a su hijo, el niño debería sentirse agradecido y afortunado. La cita es de Winnicott, lo mejor del psicoanálisis británico, que aconsejaba esto a través de la BBC de Londres, pero no fue el único. Por su parte, François Dolto, lo mejor del psicoanálisis francés, lo que quiere decir lo mejor del psicoanálisis mundial, afirmaba a través de su programa radial en la France Inter que, y la cito, el amor del padre jamás se manifiesta a través del contacto físico. El contacto físico del bebé con el padre no debe existir, o si acaso debe quedar reducido al mínimo. Los padres han de saber ante todo que no es por el contacto físico, sino a través de la palabra, como han de ganarse el afecto y el respeto de sus hijos. Pues bien, como verán, gran parte de la teoría que nosotros consumimos fue producida a partir de la muerte de Freud en 1939 hasta la década del 50, 60. Pero a partir de allí sucedieron algunas cosas a las que me refería al comienzo cuando dije que el movimiento de liberación de las mujeres, que nos viene de la Grecia antigua, se renovó en los años 50 del siglo pasado, que adquirió un marcado sesgo político en los años 60 y se extendió en los 70 con un fuerte rasgo teórico. Eso sucedido, eso trascendente, fue el encuentro de los feminismos y el psicoanálisis, encuentro que tiene fechas muy precisas. En 1949, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, puntapié inicial y definitivo del feminismo teórico, que recién en 1954 apareció entre nosotros, traducido por Pablo Palán. En 1974, Juliette Mitchell marca un hito en la literatura que transcurre en la intersección del psicoanálisis y el feminismo. Es la primera feminista que se planta firme al afirmar la importancia y la validez del psicoanálisis para una teoría de la emancipación de las mujeres. Su límite es la aceptación dogmática de los postulados lacanianos. 1978 es un año decisivo. Nancy Chodorow publica El ejercicio de la maternidad, donde fundamenta la importancia de la crianza compartida. 1984, con ¿existe el amor maternal? Así, entre signos de interrogación, Elizabeth Badinter sacude los prejuicios que sostenían el amor maternal como algo esencial y natural de las mujeres, ubicando su aparición en un periodo muy reciente en la historia y por razones muy precisas a finales del siglo XVIII. Las altísimas tasas de mortalidad infantil acaecidas antes del siglo XIX, generalmente resultado del filicidio abierto o encubierto, la obligaron a preguntarse ¿dónde residía entonces el amor maternal? También a partir de la década del 80 viene teniendo una presencia significativa en el campo ampliado de nuestra disciplina, sobre todo en los Estados Unidos, el psicoanálisis relacional. A pesar de mis profundas diferencias con el psicoanálisis norteamericano, a pesar de las diferencias que sostienen los autores que integran esta posición, todos coinciden en otorgarle una importancia equivalente tanto al conflicto intrapsíquico como a los vínculos interpersonales. Stephen Mitchell, Jessica Benjamin, Owen Rennie, Philip Bromberg, Daniel Stern y algunos autores post-kleinianos británicos, entre los que puede nombrarse a Thomas Oden y Christopher Bola, se basan en la teoría de las relaciones objetales y en el psicoanálisis culturalista norteamericano de Sullivan, Fromm y Horney para sostener la importancia del reconocimiento mutuo y de la intersubjetividad. Y esto es definitivo, no solo para obtener una nueva perspectiva al abordar los vínculos filiales, sino que permite una aproximación original al vínculo terapéutico
desde que considera los fenómenos clásicos de la transferencia, la contratransferencia y la resistencia como construcciones mutuas creadas por el terapeuta y su paciente en la situación analítica. La experiencia del reconocimiento mutuo y el concepto que lo fundamenta, la intersubjetividad, que Jessica Benjamin toma de Daniel Stern y de Jürgen Habermas, son fundamentales porque le permiten a los psicoanalistas feministas atribuirle al niño la necesidad y la capacidad de ver a la madre como sujeto independiente y no solo como objeto auxiliar o complemento. Tal parecería que es recién a partir del feminismo contemporáneo que se hace posible empezar a pensar a la madre como sujeto en sí misma, lejos del lugar de simple cuidadora. Podría decirse que hasta que las autoras feministas propusieron la existencia independiente de la madre, el psicoanálisis ha venido convalidando la siniestra ecuación mujer igual a madre, tan enraizada en la cultura. Hasta las autoras feministas, casi todos los relatos que aluden a la relación materno-filial han quedado frecuentemente tributarios de la trillada versión de la madre como vehículo privilegiado para el crecimiento del bebé, objeto al fin de las necesidades infantiles. Hasta ahora, los relatos psicoanalíticos que se han regodeado en describir a la madre como el primer objeto y más tarde como objeto del deseo, madre como proveedora, interlocutora, cuidadora, prótesis, refuerzo contingente, otro significativo, espejo, presencia amenazante de la que conviene alejarse, presencia segura que debe mantenerse cerca, la que frustra, la que gratifica en exceso, la que fija límites. Para el psicoanálisis, la madre lo ha sido todo. Para las niñas o el niño, la madre lo ha sido todo. Todo menos un sujeto separado de la existencia infantil. Muy a menudo, esta es la imagen que las mujeres tienen de sí mismas, confinados en el imaginario social a ese ideal de maternazgo. De ahí el carácter innovador que propone el feminismo cuando afirma: la madre real no es simplemente un objeto para las necesidades de su hijo. Ella es un sujeto independiente que debe ser como tal reconocida por su hijo si es que el niño o la niña espera que el reconocimiento que garantice su condición de sujeto se haga efectivo. Porque el caso es que hasta ahora las diferentes posiciones psicoanalíticas han encontrado en los conceptos de holding, empatía, continente, capacidad de reverie, apego, función especular, pecho bueno y muchas más, la manera de eludir la necesidad del reconocimiento mutuo, la manera de desmentir la evidencia de que a partir del nacimiento estamos ante una escena protagonizada por dos sujetos que se reconocen mutuamente. Este punto de vista tiene profundas consecuencias en las afirmaciones teóricas que hasta ahora pretendieron explicar las relaciones materno-filiales. Para empezar, irrumpen en el supuesto continuum que supone el embarazo y la crianza. Interrumpen la continuidad que hacía suponer que la mamá conocía a su bebé por haberlo llevado en su seno. A partir del nacimiento, en ese encuentro inicial, algo de la ajenidad, algo del extrañamiento se juega allí. El primer contacto de la madre con su bebé recién nacido es un rendezvous entre dos sujetos que desde una asimetría extrema se reconocen. Así las cosas, cambiamos el punto de partida. No hay simbiosis original, no existe un tal apego que en función de un proceso de individuación debería resolverse. Es decir, no partimos del supuesto de que la aspiración máxima es la separación y nuestra meta el individualismo, sino que muy por el contrario, se le atribuye al bebé una sensibilidad especial para conocer y relacionarse primero con la madre como sujeto y después con el mundo que lo rodea. Jessica Benjamin, por ejemplo, concibe al infans no solo como un buscador de satisfacción, sino como un buscador de estímulos sociales,
como ya lo evidenció el clásico estudio de John Bowlby y fue convalidado por Daniel Stern cuando afirmó, y lo cito, la concepción intersubjetiva sostiene que el individuo crece en las relaciones con otros sujetos y a través de ellas. Al aproximarnos de esta manera, a los inicios de la vida, caducan los argumentos que debían explicar cómo salir de las fauces del deseo de la madre. No hace falta recurrir ni al padre, ni al significante fálico, ni al orden simbólico para romper una unidad que no existe y para salvar a la cría de un peligro inventado. Porque cuando Lacan caracteriza al niño o a la niña como parte de la madre, se ve después en la obligación de construir al responsable de separarlos. Un tercero cuya intervención es imprescindible para evitar el colapso de esa unidad. Ese tercero, ya se sabe, no es el padre de carne y hueso, es un operador estructural, un tercero simbólico que dice no y que le permite a Lacan hacer un juego onomatopéyico entre el no del padre, el nom du père y el nom du père, el no del padre y el nombre del padre, o sea, algo que opera por medio del lenguaje. El peligro allí está representado por el imaginario materno. Es el riesgo de quedar cautivo en la relación dual con la madre, es la amenaza de convertirse en objeto de la madre y por lo tanto, ¿qué puede esperarle sino la locura? No poder alcanzar jamás la posición de sujeto o agente de su vida. Aquí el padre no solo representa la ley, la prohibición y en tanto tal la necesidad de la identificación a su autoridad para instaurar la autorregulación civilizadora de la sexualidad, sino que además supone que todas las mujeres del mundo solo podrían sentirse completas y omnipotentes al tener un hijo, no dando lugar en la teoría a los millones de mujeres que lo único que desean es poder ser libres en la sexualidad sin el riesgo de un embarazo, y que si bien muchas mujeres sienten que su seguridad está en el dominio de un hijo, esto no es sino por un efecto de la subordinación ancestral a un cierto orden social y cultural. Como Lacan, Jessica Benjamin también propone la figura del tercero, pero este tercero nada tiene que ver con el tercero freudiano o lacaniano. El tercero que propone Jessica Benjamin es un tercero rítmico, es una consonancia, una sincronía que madre e hijo van armando en conjunto. Es un tercero que se construye entre los dos desde el inicio de la relación y por lo tanto es anterior al mundo simbólico. Es un proceso de acomodación mutua que surge de la interacción de la madre y el bebé. Es un proceso que no se diluye en una unidad originaria, sino que son dos distintos que van componiendo a pura participación un tercero, una posición que se experimenta como legalidad moral. La legalidad del tercero es algo que surge y se instala como principio de participación, no como algo que viene a separar o que a poner un límite en la relación. Quienes estén familiarizados con la obra de Sylvia Bleichmann podrán notar que este concepto es muy similar a lo que Sylvia planteó en un trabajo acerca de la construcción de legalidades como principio educativo. De modo tal que ese tercero compartido es experimentado como una empresa cooperativa que tiene en cuenta tanto los acercamientos como la distancia. Es un espacio para la autorregulación que necesitan ambos y no solo una necesidad del bebé para lograr su individuación. La madre también necesita una distancia sin padecer el riesgo de considerar esa distancia como una falla o un déficit. Pongamos un ejemplo. Cuando la necesidad de la madre de irse a dormir coincide con la necesidad del bebé de alimentarse. He aquí un verdadero conflicto de intereses. Para muchas madres este es el momento de la verdad. En esa situación, la función del tercero es ayudar a trascender ese conflicto, no fomentando la ilusión que la madre y el bebé son una unidad.
no apelar a la abnegación materna tan próxima al masoquismo femenino que la llevaría a renunciar al sueño para cumplir con el ideal de ser una buena madre, o de otro modo irse a dormir haciendo caso omiso de las necesidades del bebé como agresión y castigo al niño por las privaciones que le impone. Si la madre recurre a sentirse orgullosa del sobreesfuerzo que realiza, privilegiando las necesidades del bebé y negándose a sí misma, si la madre delega en un tercero la tarea de alimentar al infante y se va a dormir muerta de culpa, queda absolutamente subordinada a la tiranía de la díada. Por el contrario, la apelación a ese tercero co-construido le permite comprender que el conflicto entre necesidades se resuelve en términos de rendirse a la realidad en vez de someterse a una exigencia tiránica. La madre necesita mantener el conocimiento de que mucho del sufrimiento del bebé es pasajero, de modo que sea capaz de calmarlo sin desvanecerse en la unidad ansiosa. Se me hace presente aquí una admonición de François Dolto. La cito: el niño necesita la presencia de su madre, y si la madre por cualquier razón confía a su hijo a otra persona, lo está exponiendo a un riesgo. No obstante, es necesario entender que la construcción del tercero nada tiene que ver con una imposición superyoica. Es justamente lo contrario, un intento de evitar los estragos ocasionados en la subjetividad materna por los mandatos de cuidado que demanda el bebé. Si el conflicto de intereses es aceptado por la madre, puede hacerle lugar entonces a la valoración del desencuentro, no como si hubiera llegado el fin del mundo, sino como el paso a una posible reparación. Pero el concepto de reparación aquí también es diferente del sentido que tiene en la obra de Melanie Klein, porque la reparación relacional de Jessica Benjamin nada tiene que ver con la reparación del objeto interno. Va más allá de la posición depresiva, ya que no se trata de admitir la culpa, sino de poder mantener los opuestos en tensión. Jessica Benjamin subraya que su interés está puesto en el proceso de creación del tercero, o sea, cómo construimos un sistema relacional y cómo desarrollamos las capacidades intersubjetivas para la co-creación. Lo considera una cualidad o experiencia de la relación intersubjetiva que tiene como correlato una cierta clase de espacio interno mental muy cercano a las ideas que Winnicott tiene del espacio transicional. En su libro más reciente, que aún no ha sido traducido al español, cuyo título es Beyond Order and Down to Recognition Theory and Intersubjectivity in the Third, Jessica Benjamin insiste en enfatizar que la madre o el cuidador primario puede crear ese espacio si es capaz de sostener la tensión entre su subjetividad, la conciencia de sus deseos, el contacto consigo misma y las necesidades del bebé. El tercero diferenciado puede ser ejemplificado por la madre que confía en que el angustiante dolor del niño, la ansiedad de separación, por ejemplo, pasará, y ese alivio no será ajeno a su empatía por ese dolor. Se trata, en última instancia, de reemplazar la teoría de la simbiosis materno-filial por la del vínculo intersubjetivo, y esto significa simplemente cambiar la foto. La imagen del entrecruzamiento de las miradas de la mamá y el infante ocupa el lugar de la imagen del bebé al pecho. Bueno, me parece que sería bueno dejar acá y en todo caso, en función del tiempo, ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por tu exposición. La idea ahora, yo habilité el chat, los que quieran hacer algún comentario, hay una opción de como de levantar la mano, entonces más que nada para ir organizándonos, los que quieran hacer algún comentario, intervención o pregunta a Juan Carlos, adelante.
Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Estoy seguro que el doctor Bacheto tiene alguna pregunta o comentario para hacer, pero si no va a tomar la palabra, la tomo yo. Hola. Ahí está, bueno. La licenciada Cecilia Vázquez justo nos honra con un comentario y o pregunta. Hola. Después de Cecilia, no, pensaba qué pasa cuando Después de Cecilia, el en las doctor crianzas, Bacheto quiere hablar. cuando no hay un tercero presente. ¿Se escuchó la pregunta? O sea, eso que es bastante legítimo del planteo, Claro. no siempre se da en todas las crianzas. Bueno, pero justamente ese es el gran aporte del feminismo. No hace falta un tercero. Hasta ahora, justamente, y sobre todo a partir de la teoría psicoanalítica, tanto de Freud como de Lacan, con Lacan mucho más, sería que si no fuera por la intervención de un tercero, está todo perdido. Ese tercero no es necesario, pero no es necesario no solamente como una presencia física, sino simbólica, sino que ese tercero se va construyendo en la propia relación de la madre con el bebé. Es decir, eso libera a las mujeres de esta, y libera la teoría y de esa necesidad de que aparezca un tercero, por lo cual concretamente legitima que una mujer puede querer tener un hijo sin tener una pareja, y que el deseo de tener un hijo no tiene nada que ver con el deseo de tener una pareja. Y sobre todo, me parece que lo fundamental es que alivia a las mujeres de esa cita tan explícita de Winnicott, donde decía que es tarea de las mujeres construir, no solo criar a sus hijos, sino también darle un lugar al padre, al varón. Es decir, que esa tarea de las mujeres depende que el padre se acerque a su hijo. Ella gradúa eso, como si además de todas las tareas de crianza que recaen sobre las mujeres, encima tuvieran que aceptar la tarea de educar a los varones para regular la relación con sus hijos. Perfecto. Ahora el doctor Emilio Bacheto quería hacer un comentario. Sí, abro el micrófono, ¿está bien así? Se escucha perfecto. Bueno. ¿Qué tal, Juan Carlos y compañero? Si mal no escuché, Juan Carlos, decías que el psicoanálisis ha logrado identificar la mujer a la madre, ¿no es así? Uh-huh. Sí. Sí. Incluso al principio hablabas del lugar del padre también, bueno, caro a Freud, por supuesto, pero no nos olvidemos dos cosas. Yo no he leído en Jacques Lacan que él identifique precisamente la mujer a la madre, porque incluso hace del deseo materno una función, no hace una entidad de eso. Y respecto al padre, sabemos desde Totten y Tabú que el ejemplo del padre es el padre muerto. La función paterna, que después Lacan va a conceptualizar como vos lo dijiste, ¿no? El nombre del padre, también es una función, que no implica la figura en carne y hueso del padre. Incluso también cuando, calculo que parafraseabas el seminario 21, cuando hablabas del no del padre, el no du père, homofónico del non du père, ahí Lacan también hace del deseo de la madre una función, porque él habla de un trazado, un camino que obviamente está orientado bajo una vía que él lo llama un orden de hierro, ¿no es cierto? Que no nos vamos a meter en eso, que sería un poco conflictivo tener que explicar todo eso, pero
también habla de una función. En ningún momento el psicoanálisis ha identificado, al menos el que yo conozco, Freud y Lacan. Los otros autores, por supuesto, los he leído, pero no, me parece muy complejo tener que hablar de un abanico tan grande de autores, bueno, como vos de manera erudita has citado, pero al menos en estos dos autores no hay una identificación directa de la mujer a la madre, al menos en la lectura que yo tengo. Pero es, en todo caso, lo que hay que plantear o pensar o reflexionar es sobre hasta dónde la teoría lacaniana, al instalar la supremacía de un significante, no refuerza todos los estereotipos patriarcales que supone que darle al padre, a la función del padre, al nombre del padre, un lugar predominante. Y en general es bastante cierto de que el deseo de la madre, no la madre, pero el deseo de la madre, da la casualidad que es el deseo de la madre, está instalado como un riesgo, un peligro, lo peor que hay, de lo que tenemos que protegernos y proteger a la cría, y el nombre del padre es Salvador. Entonces me parece que es bien claro que es una teoría que para el feminismo resultó mucho más por el lado del refuerzo de los estereotipos patriarcales, pero no solo eh, por, por los significantes madre, padre, aunque sea deseo de la madre y nombre del padre, sino porque, por la propia estructura, aunque en vez de, por ejemplo, de ser un significante fálico el que decide y que tiene una supremacía, sea si le cambiáramos el nombre, pusiéramos que es un significante ovárico, por ejemplo, sería igual, porque sería una teoría estructurada en función de un significante supremo. Y eso es lo que hace ruido con respecto a las teorías feministas. Sí, pero fíjate vos, está bien, das en la tecla, digamos, un poco, por ejemplo, sobre la crítica de Butler. Butler, sobre todo en Bodies and Matter, Cuerpos que Importan, critica la teoría de Jacques Lacan con bastante fundamento, digamos, del nombre del padre, por ser falocentrista, ¿no es cierto? Pero ella se centra en el Seminario 4, llega hasta ahí su teoría, su crítica a la teoría de Lacan. Pero Lacan en el último tiempo, cuando pluraliza los nombres del padre, dice que el nombre del padre es un nombre más entre otros. Sí, sí. Porque el síntoma puede ser un anudamiento perfecto sin ningún nombre del padre. Incluso hasta en la histeria, ¿no? Existe la histeria sin nombre del padre. Entonces, hay una relativización dentro de la teoría misma de Lacan. Entonces, no me parece que hay una identificación, digamos, de eso. Es muy difícil para las feministas aceptar y tragarse, por supuesto se lo han tragado, han estudiado, pero incorporar en la teoría feminista la teoría lacaniana. Para empezar, mira, cuando todo el mundo sabe que la Biblia del feminismo es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. En 1949, cuando Simone de Beauvoir terminó de escribir el manuscrito del segundo sexo, se lo dio a sus amigos más íntimos, entre ellos a Jacques Lacan. Lacan, que era un tipo que leía todo, que incorporó en su teoría todas las otras fuentes, desde la lingüística, la matemática, la lógica, recibió el segundo sexo y se lo devolvió a Simone de Beauvoir al mes sin haberlo leído. La única psicoanalista lacaniana que tuvo una producción teórica, son dos, Hélène Cixous y, ¿cómo se llama? Ahora me voy a acordar. Que tuvo una, sí, esta francesa, ahora lo tengo anotado por acá, ahora te digo quién es, que tuvo una... bueno, de todas formas, la única
que tuvo una posición, se peleó y Lacan la excomulgó. Ay, es horrible tener esos olvidos. Pero bueno, porque es una autora que he leído mucho. No importa. Quiero decir. ¿Elizabeth Badinter decías? No. ¿A quién te refieres? A la que trabajó sobre la cuestión de bueno, te lo debo eso. Ese sexo que nos une es el libro de ella. De todas formas, no, quiero decirte, la relación de las feministas con Lacan es un matrimonio mal avenido. Y no me parece que sea porque no han leído bien a Lacan, porque si hay algo que tienen las teóricas norteamericanas es que muy académicas, pero lo han leído. Lo busqué en internet, pero me acordaba, sí, es Lucy Irigaray. Garay. Sí. Sí, claro. Gracias. A vos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, alguien que quiera aportar o hacerle una pregunta a Juan Carlos? Bueno, yo tengo una pregunta, Juan Carlos, ahora voy a prender la cámara. Que no arrancó, a ver ahí va. Bueno, de nuevo gracias por siempre comento así públicamente. Juan Carlos, la verdad, tuvo muy buena onda con nosotros desde el principio como para participar de este ciclo de encuentros y charlas. Y lo que te quería preguntar, hoy más que nada, escuché hablar, tenía que ver en relación digamos, a la maternidad y diferentes situaciones o enfoques del psicoanálisis. Quería saber o preguntarte, digamos, si podías explayarte un poco más en relación del rol masculino, ¿no? Que es en este tipo de situación, porque a mí lo que me gusta igual de las posiciones es que justamente digamos, en el desarrollo de tu charla y obviamente en el desarrollo de la historia, digamos, de lo que vendría a ser la teoría y sobre todo el lado del psicoanálisis, siempre se da esa dualidad entre lo positivo y lo negativo, de las funciones psíquicas, digamos, de las funciones sociales y demás, ¿no? En la diada entre hombre y mujer, donde la mujer siempre queda más del lado de, si bien tiene la función de cuidado y de protección, siempre se le atribuyen, digamos, las cuestiones negativas, por así decirlo, ¿no? De la falta todo el tiempo. Por otro lado, el masculino aparece justamente como el que viene a dar, bueno, y toda una serie de cuestiones que me gustaría desarrolles y que traen consecuencias, no solamente en lo que es en el aparato psíquico, sino cómo se va reproduciendo la teoría y que, digamos, a veces me da la sensación que genera justamente el efecto contrario que se busca o que se buscaba con el psicoanálisis al principio, que es siempre estar reviendo la teoría, en realidad, porque como va cambiando en función de la estructuración del aparato psíquico y la sociedad, digamos, es algo que siempre hay que estar viendo y cómo, digamos, algunos modelos de los años 50, 60, hoy por hoy no se pueden aplicar. O cuesta y hay que reconocer esa dificultad, ¿no? Bien del lado de la resistencia. Mira, yo sé que traicioné al título de esta presentación. Pero eso fue porque en el momento de pensar de qué iba a hablar, volví a tu mensaje original y prefería subordinarme más a lo que me habías pedido en el mensaje original que en el título de masculinidades que le pusimos después. Creo que merecería a lo mejor un nuevo encuentro. Dos cosas. Yo creo que en realidad esto que planteo hoy sería como un inicio de algo que queda absolutamente interrumpido porque lo que falta ahí es cómo se dieron las relaciones del feminismo y el psicoanálisis, por lo menos, en la Argentina, en nuestro medio. Me parece que
lo que queda abierto ahí es un dato que solamente puedo, para tener una idea, que si El segundo sexo fue publicado en el 49 en Francia y en el 54 por primera vez en español acá, con la traducción de Pablo Palán, en 1954 empieza a circular El segundo sexo en la Argentina, el primer texto feminista trascendente. Pero en 1951, Mary Langer había publicado Maternidad y Sexo, y Mary Langer fue la única mujer que integró el grupo de los fundadores del psicoanálisis argentino y una pionera en la relación y la intersección del psicoanálisis y del feminismo, que ha quedado por múltiples razones, también sin duda por el agujero que dejó en la historia y en nuestra historia la dictadura militar, como una figura olvidada a pesar de la enorme trascendencia teórica, clínica y política que ha tenido para el psicoanálisis, ¿no? A nivel mundial, diría. Eso sería bueno, trabajar la cuestión de la relación del feminismo y el psicoanálisis, y en general de la psicología, acá en la Argentina. Ya que el capítulo es de historia y epistemología. Y con respecto a la masculinidad, creo que estamos en un momento muy particular, porque efectivamente, si hay algo que ha dominado el cuadro político es el movimiento mundial de mujeres, el feminismo teórico, y esto ha tenido las marchas del Ni Una Menos, a favor de la legalización del aborto y todo eso, han llevado a las mujeres a tomar la escena política nuevamente, casi como en la época de las Madres de Plaza de Mayo, en la vanguardia de la política, ¿no? Los hombres, yo creo que todo esto ha generado una posición como de descolocar a los varones frente a todos estos movimientos que se han dado a nivel político y por supuesto a nivel personal, individual, doméstico. Entonces, me parece que ha habido enormes cambios, pero seguramente que esos cambios en la correlación de fuerzas entre varones y mujeres no es ajeno a también el auge del femicidio. La enorme cantidad de femicidios. No es que ahora se conocen más los feminicidios que existían, sino que además han aumentado los femicidios. El abuso sexual infantil. No es casual que en este momento incluso las grandes instituciones, la iglesia, el fútbol, empiezan a reconocer cómo está infiltrado, no por pedófilos, sino también por redes de pedófilos, por bandas de pedófilos, por enormes redes transnacionales de tráfico de niños y de niñas para la prostitución infantil. Y por supuesto, el consumo de pornografía infantil, ¿no? Me parece que la situación es de cierto avance, aparentemente, en una mayor igualdad entre varones y mujeres, pero que hay que contrastarlo con los datos reales, que es donde hay un retroceso, en el sentido de un refuerzo de aquellos atributos tradicionales de los varones, que es la violencia, y sobre todo el derecho sobre la vida de las mujeres, de los niños y de las niñas, ¿no? De la vida y por lo tanto de la sexualidad de los cuerpos, ¿no? Claro. Bueno, estoy viendo que Diego Costa tiene una pregunta y después Emilio también tiene una nueva intervención. Diego, prende el micrófono, te escuchamos. Hola, ¿se me escucha ahí? Ahora. Está. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muy buena, muy interesante toda la charla. Yo lo que le quería preguntar, un poco a partir de este pequeño debate
que se empezó a armar con Baschetto, que sería, bueno, sería también para seguir conversando y armar quizá otra actividad. Si bien usted trajo con mucha contundencia algunos pasajes del psicoanálisis donde demuestran que, bueno, que algunos psicoanalistas fuertemente contribuyeron a reforzar los estereotipos patriarcales, heteropatriarcales, yo le quería preguntar, quizás una pregunta un poco general, pero la pregunta sería, desde el otro lado, ¿el psicoanálisis puede contribuir, por el contrario, a empezar a romper con estos estereotipos patriarcales? O sea, ¿qué lugar puede tener hoy el psicoanálisis, si puede tener alguno, para hacer todo lo contrario a lo que usted relató en su erudita recorrido, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Mira, y esto, como le estaba anticipando recién, para los argentinos es parte de nuestro orgullo, porque ya, como te digo, Mary Langer, y en momentos muy iniciales, que si estamos hablando del año 50 o principios del 60, ya empezó a entrever cómo el psicoanálisis puede ayudar a la deconstrucción de la masculinidad tradicional. Absolutamente. Yo pienso no solo que puede ayudar, sino que el psicoanálisis es fundamental, que no hay ninguna otra teoría de la subjetividad, con la complejidad, con la sofisticación que tiene el psicoanálisis, que pueda intervenir en la deconstrucción de la subjetividad, que hasta ahora, tradicionalmente, ha sido, parecería como si la construcción de la masculinidad lograra a partir de renunciar a la feminidad que nos invade desde el comienzo de nuestra vida. Que nosotros, por haber sido parte del cuerpo de mujer, por haber estado dentro del útero de una mujer, nacemos como si estuviéramos derramando feminidad por todos lados. Y donde parecería que el trabajo de hacernos hombres es renunciar a esa feminidad, poder sacárnosla de encima. Me parece que el psicoanálisis en este momento, si puede ayudar, no es solamente a sacarnos la feminidad que nos amenaza a los varones, sino sacarnos la normatividad masculina que nos amenaza más que la femenina. Es decir, que todos los esfuerzos por ser un varón convencional, de acuerdo a los parámetros y a los estereotipos patriarcales tradicionales, son mucho más amenazantes, hasta para la vida, hasta para los años de vida, que esto que hasta ahora venía siendo como una especie de fantasma feminizante, que hizo además, por supuesto, a que la homosexualidad sea, y las otras disidencias sean, para empezar, enfermedades mentales, ¿no? Sí, pienso que el psicoanálisis es fundamental, es importantísimo. En eso estamos trabajando muchísimo, y se ha trabajado muchísimo. Sobre todo porque nosotros los argentinos tenemos una enorme ventaja, y es que la producción feminista nos encuentra con una producción psicoanalítica única. Y esa es la gran diferencia con los franceses, porque los franceses, por ejemplo, y Lacan, ha tenido siempre, con respecto a la posición de género para los franceses es un invento norteamericano, y por lo tanto es algo despreciable y descartable. Yo creo que la producción, en ese sentido, en la intersección de género y psicoanálisis en la Argentina, es única en el mundo. Por nuestra condición de periféricos y de subordinados, de cultura subordinada, que nos hemos tenido que tragar todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que viene de Francia, todo lo que viene de Inglaterra, y cosa que no hacen ni los norteamericanos ni los franceses. Los franceses se leen entre ellos, a los norteamericanos ni los leen, los norteamericanos se leen entre ellos, a los franceses no los leen, a nosotros por supuesto no lee nadie, pero sin embargo yo creo que la Argentina es un polo de producción único.
Bueno, sí, estoy probando funciones del Zoom, a ver si me podía sacar el mute temporariamente, pero fallé. Bueno, seguía un comentario o pregunta de Emilio. Así que adelante, Emilio. Si es que sigue estando en este grupo. Bueno, parece... Emilio, ¿estás ahí? Bueno. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Ahí vamos a habilitarle la voz a Emilio. Ahí va. Ahí estoy. Bueno, no podía hablar. Y después... sí, yo me quedaría con esto último. ¿Se oye ahí? Se oye ahí y después va a hablar Tomás a San Miguel y con eso ya iríamos cerrando porque Juan Carlos 11:30 Rescataría esto último que dice Juan Carlos en el sentido de que es cierto, hay que hacer una lectura también local de lo que sucede con los feminismos, dicho en plural, en la Argentina, que tienen su particularidad. La marea feminista argentina, desde luego, no es ni la francesa, ni los movimientos franceses feministas, ni los americanos, ¿no? Entonces, sí nos merecemos una lectura en clave local. Pero bueno, respecto de lo que decías vos, Andrés, de cómo algo así como no encorsetarse en la teoría psicoanalítica, o cómo a veces la teoría psicoanalítica encorseta, bueno, primero habría que entender bien la teoría psicoanalítica. Punto 1. Todavía no hemos leído del todo bien a Lacan, como para decir hay que ir más allá de Lacan. Primero habría que leer bien a Lacan. Por ejemplo, o Freud, ¿no? Conceptos como al final de análisis interminable de rechazo a la feminidad, parecen muy potentes, digamos, que el rechazo a la feminidad no es solamente para mujeres, es para ambos sexos. Y si no, veamos las expresiones hoy en día. Incluso lo que mencionaba Juan Carlos de lo que es el femicidio, ¿no? Y todo lo que es la última enseñanza de Lacan también, que ha sido muy prolífica, digamos, que introduce una forma de, voy a decirlo muy rápidamente, feminización del mundo, que merece ser estudiada en detalle primero para poder ir más allá de ella, ¿no? Quería dejar esta observación. Sí, una sola cosa que... Gracias, Mira, Emilio, estoy totalmente de acuerdo y creo que sí, y no quisiera quedar como una figura que estoy en contra de la producción lacaniana, todo lo contrario. Yo pienso de que la apropiación que nuestro contexto argentino ha hecho de la obra de Lacan es parte de nuestro patrimonio epistémico y que no tenemos que renunciar a él, y yo creo que sí, que hemos leído a Lacan, y que no solo hemos leído a Lacan, sino que hemos producido. Yo creo que con esta condición de subordinados que tenemos, pensamos siempre que somos una copia diferida y deficiente de un original que está en otra parte, pero en ningún lugar, ni en Francia, ni en París, han leído tanto y han trabajado y han producido tanto en la teoría lacaniana como en la Argentina. Solo que entre nosotros tenemos una especie de falta de reconocimiento, no solo de nuestra propia producción, sino de la producción de los grupos vecinos que hay acá. Entonces, creo que, y eso ya es parte de nuestro patrimonio, del cual de ninguna manera tenemos que renunciar, porque no es un problema de colonización, es un problema de apropiación de algo que nos corresponde ya. El asunto me parece que tiene que ver con el reconocimiento de esa producción local, y para empezar entre nosotros mismos. Pero me parece que había otra pregunta. Sí, ¿puedo hablar? Claro, hola. Buen día, Juan Carlos, buen día a todos y gracias por este encuentro y gracias por, bueno, como siempre, por tus desarrollos, tu pensamiento. En realidad tengo una pregunta un poco más allá de Lacan y de la discusión sobre Lacan, que sería para otro momento, y no es lo que me interesa en esta ocasión, sino esta cuestión de pensar la madre como sujeto. Me parece que la diferencia radica ahí.
y cómo pensar la maternidad como conflicto de intereses. Creo que eso es muy interesante. A mí lo que me sale, quizás, bueno, generacional, ya estoy grande, es, no, la cuestión es el amor. No hay tal conflicto de intereses, pero seguramente mi hija que tiene 20 diría que lo que entendemos como amor es trabajo no pago. Pero bueno, la pregunta es la madre como sujeto y ese conflicto, ¿cómo lo pensás? Muchas gracias a todos. Así mismo, yo creo que eso es el gran avance. El gran avance es eso, es poder aliviar a las mujeres de esa responsabilidad que en nombre del amor, y justamente, mirá, el texto ese, existe el amor maternal, es fundamental, porque eso que está tan asociado a que es parte de la condición femenina, que las mujeres aman a su cría, incluso poniendo los ejemplos de la biología, igual que las vacas a sus terneritos, igual que... Eso es falso en la historia de la humanidad. En Existe el amor maternal, Elizabeth Banter pone muy en claro que el amor maternal es una construcción, que claro que existe, pero existe como una construcción histórica, cultural, muy reciente en la historia de la humanidad, y que se debe a intereses materiales, económicos, y a toda una serie de situaciones que correspondían a la necesidad de mantener vivos a los niños que morían por filicidio, porque no existía maternal. De los 20.000 niños nacidos en Francia, en París, en el año, creo que 1700, por ahí, antes de la Revolución Francesa, el porcentaje que permanecían después de recién nacido con sus madres era ínfimo. La mayor parte los mandaban con nodrizas que a veces vivían y a veces no. Pero cuando sí los queremos, Juan Carlos, cuando sí les tomamos cariño. No, claro. Pero el amor es fatal. Mira, el amor, en nombre del amor, se atribuye a las mujeres justamente toda una serie de tareas que hacen a la desigualdad. Yo estoy convencido que las tareas de crianza no sean realmente compartidas entre hombres y mujeres, no hay ninguna posibilidad de avanzar en el camino de una mayor igualdad entre los géneros. Y la clave, la desigualdad está dada justamente por la atribución a las mujeres, en nombre del amor, de que ellas tienen que encargarse no solo de parirnos, sino también de criarnos. Y lo cierto es que hasta ahora, todos, vos, yo y todos, no solo hemos sido paridos por mujeres, sino que hemos sido criados por mujeres. No hay experiencias significativas, dicen los antropólogos, en ninguna cultura y en ninguna civilización de varones que hayan criado los niños recién nacidos, sobre todo desde el principio de cuando están recién nacidos. Eso ha sido una prolongación de la biología a la cultura, ya que nos parieron, bueno, ya parecería que eso significa que también nos tienen que criar. Y eso ha sido fatal para las mujeres. Porque las ha esclavizado, ¿no? Sí, y sobre todo creo que el superyo femenino pasa fundamentalmente por ahí, porque la amenaza de que no es una buena madre es casi para una mujer como lo peor de todo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Cecilia Vázquez justo acaba de levantar la mano literalmente por la cámara, no por el chat, así que adelante, Ceci. ¿Para qué? Ahí va. Habla. Adelante, Ceci. Espera, que tenemos una cuestión técnica acá. A ver. Sí. El tema justamente en este tiempo de pandemia, que hay algo de la primera oración de haciendo caso omiso a la coyuntura actual, pero justamente resituándola, que me parece pertinente, esto de... Yo hablaba de la cuestión de las crianzas que no son compartidas, las madres que están solas, que por ahí intrapsíquicamente se puede construir este tercero,
lo cual me parece que está muy interesante a nivel de las nociones. Ahora, en lo fáctico, ¿no? Por ejemplo, esto de una madre que va necesariamente a hacer las compras sola con su pequeño cría, y cómo, digamos, estaba esto del fantasma de ser la peor madre por ser mirada como la peor madre del mundo, que va y expone a la población con su niño o niña, y que expone al niño o niña a su vez al hacer ese acto de ir de compras sola. Digamos, me parece que esa escena en este momento condensa un montón de los mandatos superyoicos que pesan sobre la mujer, y también esta situación de desigualdad que muchas veces nos encontramos en pos de, también, del amor, donde, bueno, tiene que ser quizás la mujer la que vele por ese infante, pero a su vez, todo el tiempo estar también cargando con que eso implica una desprotección en este contexto. Esa resignificación además es brutal para muchas mujeres en este contexto. Sí, sí. Efectivamente, porque además encima de que le cae todo el trabajo, encima de que sobre las mujeres, cae todo el trabajo de la crianza, en vez de tener un premio y una medalla, tienen como un castigo social, como una especie de reproche, como si que es el que está previsto para el caso de que no cumpla con sus funciones, en vez de un premio, ¿no? Eso es tremendo, pero me parece que en ese sentido sí ha habido ya algunos avances con respecto a mujeres que se han animado a ir en público a su trabajo con su bebé, a ir a las reuniones políticas, a ir a lugares insólitos con sus bebés recién nacidos y hasta a mamás en público, ¿no? Y esto tiene una función política. Esta intimidad llevada al ámbito público, como decir, como y a mucha honra, ¿no? Sí, quizás si toda la situación de las mujeres menos notables a nivel público, y mujeres que quizás no pueden siquiera hacer militancia de eso, sino que hay una falta de opción alternativa en relación a esta situación. Que me parece que, digamos, la batalla estará ganada cuando no haya que hacer un manifiesto de estos actos, ¿no? Sino que sea, bueno, algo conquistado ya de pleno derecho. Ahora, lo que yo puedo ver, te voy a decir, es que sobre todo en sectores humildes, no tanto en sectores marginales, pero sí en sectores proletarios humildes, se forman redes solidarias de mujeres que comparten la crianza de sus hijos y se ayudan mutuamente, ¿no? Hay también una cierta, como suele decirse, sororidad, o menos compartir entre mujeres, producción espontánea de redes de ayuda mutua, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, Sonia levantó la mano como para hacer una pregunta o comentario y después de ella, ahí sí ya iríamos cerrando. Adelante, Sonia. Y bueno, primero quería agradecer por la exposición. Me parece que nos enriqueció a todos para seguir pensando con cosas nuevas. Mi pregunta es cómo incluir el tema del goce materno en este punto, ¿no? Que detrás de la abnegación o detrás del sufrimiento, detrás de la esclavitud, qué sé yo, el tema del goce y el tema del malestar en las mujeres, por ser mujer, el tema del malestar. Bueno, gracias. Sí, Mi sí. pregunta, ¿cómo incluirlo? No, por supuesto, me parece que es fundamental. Eso, en todo caso, es algo que se puede trabajar en las mujeres que están en análisis, es algo que puede trabajarse a partir justamente de toda la ambivalencia que les produce
la maternidad, tanto en el sentido de el placer, el gusto, la satisfacción, hasta los placeres sexuales y eróticos, hasta la posibilidad de reconocer. Estoy recordando una mujer que con mucho pudor me contaba en análisis que había tenido un orgasmo mientras amamantaba a su bebé, ¿no? Como si hubiera sido eso un pecado mayor, ¿no? Claro, yo hablaba de goce también como goce en el sentido de más allá del placer, ¿no? Eso, No, claro, por eso, pero sí, también en el sentido de la posesión, de, a ver, una experiencia que los que hemos trabajado con sectores marginales tenemos, es que muchas chicas, jovencitas, de chicas que están en situación de calle, que quedan embarazadas y tienen un bebé, ahora no tanto por la nueva ley, ¿no? La ley de protección, pero cuando existía la ley de patronato, era muchas veces esos niños se los sacaban a estas chicas porque pensaban que no estaban en condiciones de criarlos o de educarlos. Y lo que hacían estas pibas era inmediatamente volver a quedarse embarazadas, porque el bebé significaba una protección, significaba algo que para transitar por esa experiencia de calle funcionaba como una compañía y también como un escudo protector para la supervivencia. Claro, yo digo, por eso quizás la maternidad también la podemos ver como un síntoma para cada uno con el tema, claro, qué sentido tiene para cada mujer y qué significado, y donde se puede ir más allá del placer, o más allá del amor, y se puede, bueno, esa era. Lo que sí me parece importante es que el psicoanálisis generalmente, y casi todos los psicoanálisis, se han encargado de culpabilizar a las mujeres. Y que es hora de, por favor, dejemos de culpabilizar a las mujeres. Estaba tan acostumbrado, me acuerdo, cuando estaba en el Policlínico Lanús, yo estaba en el departamento de niños, ¿no? Y recibíamos a veces consultas permanentemente de niños, pero entrevistábamos a los padres, generalmente eran las madres, y éramos un equipo, había una trabajadora social, una psicóloga y yo. Y entonces, cuando salía la señora, después de la entrevista, el comentario era, también con esa mamá, esa tendencia a culpabilizar a las madres y a pensar, y a los papás ni lo veíamos, ni sabíamos que existía, siempre quedaban como exculpados de todo, ni nos preguntábamos por qué no había venido el papá. Sí, totalmente, totalmente. Eso me parece importantísimo en nuestro discurso, ¿no? Bueno, más allá de que se pueda hablar tal cual del goce materno y del deseo de la madre ahí y el estrago, está que la solución no es la culpa a la madre de todo esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya cerrando, Juan Carlos, de nuevo, muchas gracias por Gracias a vos tu entusiasmo y participación. Y bueno, también avisarles que nos veríamos el próximo primer sábado, el sábado 6 de junio, que va a estar Silvia Di Segni, que es médica psiquiatra, docente e investigadora. Escribió libros acerca de la enseñanza de la psicología y de la psiquiatría y ensayos sobre la adolescencia y la adultez en la época actual. Y va a venir a hablar, o va a hacer un recorrido histórico del proceso de patologización y despatologización en psiquiatría y salud mental. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana.